¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tener talento de sobra y esas ideas brillantes que te rondan la cabeza, te sientes frenado? Es una paradoja, ¿verdad? Ves a alguien en México con un potencial enorme, con ganas de crecer, pero que se queda atascado una y otra vez. Quizás esa persona seas tú. Fíjate bien, esto es clave. La mayoría piensa que la inseguridad es una debilidad, un defecto de carácter. Y si te digo que todo eso que te frena no es falta de capacidad, sino una serie de reacciones automáticas que puedes desarmar, es una verdad simple que hemos observado en Principios de Éxito Zig Ziglar una y otra vez. Hoy no te voy a dar una píldora mágica. Eso no existe en la vida real. Lo que sí te voy a entregar es un proceso inevitable, una brújula precisa para entender cómo las personas inseguras siempre reaccionan de una manera específica. Y lo más importante, te voy a mostrar cómo tú puedes elegir reaccionar de una forma que te impulse hacia la vida que mereces. Es un camino para la claridad. Quédate conmigo, porque en los próximos minutos te voy a revelar el patrón exacto de estas reacciones. Te aseguro que no es lo que piensas. Verás cómo tu mentalidad se fortalece, tu productividad se dispara y la disciplina se vuelve algo natural. Esto en la práctica abre caminos para una riqueza que va más allá del dinero. Pero antes de sumergirnos en ese proceso inevitable, quiero preguntarte algo directo. Si alguna vez te has sentido así, si la inseguridad ha frenado tus pasos, déjame un comentario ahora mismo con la palabra inseguridad. Quiero saber quiénes están listos para transformar esa reacción en acción. Es una señal para mí de que estás comprometido con esta conversación. Ahora, volvamos a la raíz. ¿Por qué personas increíblemente talentosas, con ideas que podrían cambiar su entorno, no avanzan? La respuesta no está en lo que les falta, sino en cómo reaccionan a lo que ya tienen. Imagina que tienes un coche potente, pero cada vez que intentas acelerar, un freno invisible se activa. Ese freno no es el coche, es tu reacción. En la práctica, estas reacciones no son conscientes al principio, son pequeños impulsos, decisiones automáticas que tomamos sin darnos cuenta. Y es justo ahí donde reside el problema y a la vez la mayor oportunidad. Porque si puedes ver esas reacciones, puedes cambiarlas. Piensa en ese momento en que te ofrecieron una oportunidad, una que sabes que puedes manejar, que te emociona. Pero de repente esa vocecita aparece. ¿Y si fracaso? ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Qué dirán los demás? Esa es la reacción automática. Y aquí viene el primer paso de nuestro proceso inevitable. Para desarmar la inseguridad, primero debemos entender su mecanismo. No se trata de eliminar la emoción, sino de cambiar la respuesta a esa emoción. La verdad simple es que la inseguridad es una señal, no una sentencia. ¿Qué haces cuando sientes esa punzada de Buda? ¿Te paralizas? ¿Te escondes? ¿O intentas compensar con una falsa bravuconería? Todas estas son reacciones. Y en este video te voy a mostrar que hay un patrón universal en ellas. Esto no es solo teoría de libros, es lo que vemos en el día a día, en cada historia de éxito que se construye desde la base. La diferencia entre quién avanza y quién se estanca a menudo no es la ausencia de inseguridad, sino la forma en que eligen reaccionar a ella. Fíjate en esto, la persona insegura busca validación externa, constantemente, y cuando no la encuentra o cuando la crítica aparece, su reacción es predecible, se repliega, se defiende o ataca. Esto es un ciclo, pero el ciclo se puede romper. Y la clave para romperlo está en la claridad, en ver el patrón. En comprender que tu autoconocimiento se profundiza cuando dejas de ser un rehén de tus viejos patrones de inseguridad y empiezas a actuar con intención. Este es el primer ladrillo en el edificio de tu éxito. Te voy a guiar por cada etapa. No te prometo que será fácil, pero te prometo que es un proceso real y que funciona. Porque transformar estas reacciones automáticas no es magia, es ingeniería de comportamiento. Y hoy vamos a empezar a construir esa ingeniería juntos. Esa ingeniería de comportamiento no es un truco, es un mapa que te saca de ese laberinto de reacciones automáticas que te han mantenido atado.
Porque seamos honestos, la mayoría de la gente intenta resolver la inseguridad con más de lo mismo, con frases hechas, con promesas vacías o esperando que la confianza les caiga del cielo. Y eso en la práctica no funciona. Lo que sí funciona es entender que la inseguridad no es un sentimiento que aparece de la nada, es una secuencia, una serie de decisiones, a menudo inconscientes, que se encadenan. Y el primer paso de este proceso inevitable es aprender a desglosar esa secuencia. Queda conmigo, porque esto es más sencillo de lo que parece. Piensa en esos momentos en que te sientes vulnerable. Quizás te piden una opinión y te quedas callado, o te llega una crítica y te pones a la defensiva. En lugar de enfrentar la situación, la persona insegura, una y otra vez, reacciona de la misma manera. Se retrae, se justifica o ataca. Es un patrón. Y la verdad simple es que este patrón es predecible. ¿Y si te digo que puedes empezar a ver esas reacciones como si fueran huellas en la arena? El primer punto es la identificación. No puedes cambiar lo que no ves. ¿Qué es lo que realmente te frena? ¿Es el miedo al juicio? ¿Es la necesidad de aprobación? Anota esto. Cuando te sientes inseguro, ¿cuál es tu primera reacción? ¿Te paralizas? ¿Te escondes? ¿O intentas compensar con una falsa bravuconería? Ese es el primer ladrillo a observar. Fíjate bien en el detalle que sigue. La mayoría de las veces, estas reacciones vienen disfrazadas. No es que digas voy a ser inseguro. Es que te encuentras evitando una llamada, posponiendo un proyecto o dudando de tu propia capacidad. Incluso cuando sabes que tienes el talento de sobra. Ese es el síntoma, pero debajo hay una causa. Y aquí viene el segundo paso de nuestro proceso inevitable. Entender el origen. ¿Por qué reaccionas así? ¿De dónde viene esa voz que te dice que no eres suficiente? No te asustes, no se trata de una terapia profunda. Se trata de reconocer que muchas de estas reacciones son ecos de experiencias pasadas, de creencias que se formaron hace mucho tiempo. Eso no es un defecto de carácter. Es una reacción aprendida, un mecanismo de defensa. Pero si entiendes que esa reacción no te protege, sino que te frena, entonces puedes empezar a hacer algo al respecto. Queda conmigo, porque en 30 segundos te voy a dar una clave para desarmar esto. Si quieres que te revele el detalle de cómo construir tu propio espejo de reacción y las plantillas para identificar tus patrones, para que puedas ver con claridad esas reacciones que te frenan, regálanos un me gusta ahora mismo. Es una señal para nosotros de que este contenido te está aportando valor y que estás listo para la siguiente fase. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas herramientas. Ahora volvamos a ese origen. Una vez que identificas la reacción y empiezas a entender de dónde viene, el tercer paso es reencuadrar la señal. La inseguridad no es tu enemiga, es una mensajera. Te está diciendo algo sobre tus miedos, tus vulnerabilidades, tus áreas de crecimiento. En lugar de huir de ella, pregúntate, ¿qué me está intentando decir esta sensación? ¿Qué información me está dando? Esta es una verdad simple. Cuando cambias tu perspectiva, cambias tu poder. La inseguridad deja de ser un monstruo y se convierte en una oportunidad para el autoconocimiento. Y ese autoconocimiento, en la práctica, es la base para que tu mentalidad se fortalezca de verdad. Pero la observación y la comprensión no son suficientes. La clave final de este proceso inevitable es la acción con intención. No es solo ver y entender, es decidir y ejecutar. Una vez que has identificado tu reacción, entendido su origen y reencuadrado la señal, ¿qué vas a hacer de manera diferente? Esa es la pregunta que lo cambia todo. Porque tu productividad se dispara no cuando dejas de sentir inseguridad, sino cuando eliges actuar a pesar de ella. Cuando la disciplina se vuelve algo natural y sostenible, no es por una voluntad de hierro, sino porque has desarmado los frenos internos que te impedían avanzar. Y esto, inevitablemente, abre caminos para una riqueza que va más allá de lo monetario. Todo esto es parte de un proceso, un camino para la claridad. Pero aún hay un detalle crucial, un objeto ancla que te ayudará a ver esto con una nitidez que nunca imaginaste. Uno que te permitirá no solo identificar,
sino transformar esas reacciones automáticas en un motor de éxito. Ese objeto ancla tiene un nombre simple, pero un poder transformador. Lo llamamos el espejo de reacción. Imagina esto por un segundo. La mayoría de nosotros conducimos con los espejos retrovisores empañados. Reaccionamos solo a lo que vemos de frente. Pero, ¿y si pudieras tener un espejo en el tablero, no para ver lo que viene, sino para ver cómo reaccionas tú mismo en tiempo real? Para ver esa mueca de duda, ese encogimiento de hombros, esa evasión en tu mirada justo cuando se activa la inseguridad. El espejo de reacción no es algo que compras, es una herramienta mental, un sistema de autoobservación que te permite capturar esas reacciones automáticas de inseguridad al instante. Porque la verdad simple es esta: no puedes cambiar lo que no ves, y nuestras reacciones son tan rápidas, tan arraigadas, que a menudo caemos en el mismo patrón sin darnos cuenta. Pero, ¿y si te digo que hay una forma de hacer una pausa, un microsegundo, justo antes de que esa reacción tome control? Queda conmigo, porque esto es lo que te libera. Piensa en un futbolista profesional en México. Cuando falla un penal, su primera reacción puede ser frustración. Pero el buen entrenador no le dice no sientas eso. Le dice observa cómo reaccionaste y ahora qué vas a hacer diferente la próxima vez. Ese es el poder del espejo de reacción. Te permite ver tu juego interno, ser el observador y no solo el actor de tus propias inseguridades. En la práctica funciona así. Cada vez que sientas esa punzada de duda, esa voz que te dice que no eres suficiente, esa tentación de posponer, activa tu espejo de reacción. Pregúntate, ¿cómo estoy reaccionando ahora mismo? Es un acto de autoconocimiento profundo. Te permite desdoblarte por un instante, ver tu propia película. Y al verla, al reconocer la escena, puedes empezar a reescribir el guión. Este es el detalle que destraba. Cuando eres consciente de tu reacción, ya no eres un rehén de tus viejos patrones de inseguridad. Ya no eres la marioneta de tus miedos. La analogía que me encanta es la de un piloto de avión. Un piloto no solo mira hacia adelante, tiene un panel lleno de instrumentos: velocidad, altitud, dirección del viento, combustible. Cada uno es un espejo de reacción. Si el piloto solo reaccionara a lo que ve por la ventana, el vuelo sería un desastre. Necesita datos, necesita ver cómo su avión responde. Necesita el espejo de reacción. De la misma forma, tú necesitas tus propios instrumentos para ver cómo respondes a los desafíos, a las críticas, a las oportunidades. Necesitas ver si reaccionas con miedo, evasión o intención. Y aquí viene la parte disruptiva. La mayoría cree que para ser seguro tienes que sentirte seguro primero. Pero el espejo de reacción te muestra la verdad simple. La seguridad no es un sentimiento que llega. Es el resultado de acciones intencionales. Es como aprender a nadar. No te sientes cómodo primero. Te metes, pataleas, chapoteas y luego, poco a poco, la comodidad aparece. La seguridad es igual. Con el espejo de reacción, pasas de decir no puedo porque me siento inseguro a siento inseguridad pero elijo reaccionar haciendo esto. Este cambio en la práctica es monumental. Tu mentalidad se fortalece porque dejas de ser un espectador de tus reacciones y te conviertes en el director. La productividad se dispara porque ya no hay esos frenos internos. La disciplina se vuelve natural y sostenible, no una lucha constante, sino un proceso inevitable de automejora. Y esto abre caminos para una riqueza que va más allá de lo monetario, en oportunidades, relaciones y profunda satisfacción personal. Fíjate en el impacto. Antes, una crítica te hundía. Tu reacción automática era defensa o autosabotaje. Con el espejo de reacción, la crítica es una señal, información, la analizas, decides qué hacer y actúas. Esto no es de la noche a la mañana, pero es un proceso inevitable. Cada pequeña victoria sobre una reacción insegura es un ladrillo más en el edificio de tu éxito. Si estás listo para dejar de ser un rehén de tus viejos patrones de inseguridad y empezar a actuar con intención, si quieres que te muestre cómo integrar el espejo de reacción en tu día a día con ejercicios prácticos y cómo esto te lleva a una versión más segura y plena de ti mismo, entonces te invito a unirte a nuestra comunidad.
Suscríbete a este canal ahora mismo y activa la campanita, porque en nuestros próximos videos vamos a profundizar en cómo usar este espejo de reacción para desmantelar tus miedos más persistentes y construir esa disciplina que tanto buscas. Es una inversión en tu futuro. Volvamos a la claridad. Entender que las personas inseguras siempre reaccionan de cierta manera es solo la mitad de la batalla. La otra mitad es equiparte con las herramientas para elegir tu propia reacción. Y el espejo de reacción es esa herramienta clave. Te permite ver, decidir y ejecutar con una intención que antes era imposible. Pero, ¿qué sucede cuando empiezas a aplicar esto y te encuentras con los obstáculos reales? ¿Cómo mantienes la persistencia cuando el camino se pone difícil? Eso es lo que exploraremos a continuación. Y justo ahí es donde muchos se detienen. Es fácil entender la teoría, ¿verdad? Ver el espejo de reacción como esa brújula precisa. Pero, ¿qué sucede cuando empiezas a aplicar esto y te encuentras con los obstáculos reales? ¿Cómo mantienes la persistencia cuando el camino se pone difícil? La verdad simple es que el camino no siempre es lineal. Habrá días en que, a pesar de tu espejo de reacción, esa vieja reacción automática de inseguridad se dispara. Te sentirás frustrado, quizás. Pensarás que no funciona. Y aquí es donde la mayoría se rinde, pero tú no tienes por qué hacerlo. Fíjate bien en esto, porque es crucial. La persistencia no es la ausencia de fallas, es la respuesta a esas fallas. Si usaste tu espejo de reacción, identificaste una punzada de inseguridad, pero aún así reaccionaste de la manera antigua, ¿eso significa que fracasaste? No, significa que tienes una nueva oportunidad para el autoconocimiento. En la práctica, cuando esto ocurre, el espejo de reacción se convierte en tu herramienta de post-análisis. En lugar de castigarte, pregúntate, ¿qué activó esa reacción? ¿Qué pude haber hecho diferente? Es una verdad simple. Cada error es solo información valiosa. No es un juicio, es una lección. Piensa en ese momento en que un proyecto se complica o te llega una crítica directa. Tu primera reacción puede ser la de defenderte, de justificar. Y quizás lo haces, pero después, con tu espejo de reacción, puedes revisar esa interacción. Pudiste haber dicho, gracias por tu perspectiva, lo voy a considerar. Ese microcambio de respuesta es una victoria. El detalle que te voy a compartir ahora es lo que separa a quienes logran el cambio de quienes solo lo intentan. La persistencia se construye con microvictorias. No esperes un cambio radical de la noche a la mañana. Cada vez que usas el espejo de reacción y eliges una respuesta diferente, por pequeña que sea, estás construyendo un ladrillo más en el edificio de tu éxito. ¿Qué crees que es lo más difícil de sostener en este proceso? No es la dificultad de la tarea, sino la inconsistencia. Es la idea de que si no lo haces perfecto, no vale la pena. Esa es otra trampa de la inseguridad. La perfección es el enemigo del progreso. Lo que buscamos es progreso constante. No perfección instantánea. Por ejemplo, digamos que normalmente evitas hablar en reuniones. Con el espejo de reacción, identificas la inseguridad antes de que te paralice. Tu microvictoria no tiene que ser dar un discurso. Puede ser levantar la mano para hacer una pregunta o simplemente mantener contacto visual con quien habla. Ese es un acto intencional que rompe el patrón. Esto, en la práctica, es el corazón de la disciplina que se vuelve natural y sostenible. No es una fuerza bruta de voluntad. Es la suma de esas pequeñas decisiones conscientes que tomas día tras día. Cuando dejas de ser un rehén de tus viejos patrones de inseguridad, la disciplina no es una lucha, es una consecuencia. Ahora, ¿cómo anticipamos esos obstáculos? El espejo de reacción no solo sirve para el postanálisis o para el momento. También es una herramienta de previsualización. Antes de una situación que sabes que te genera inseguridad, una presentación, una conversación difícil, una nueva oportunidad, tómate un minuto. Activa tu espejo de reacción y pregúntate, ¿cómo podría reaccionar mi inseguridad en esta situación? ¿Cuál es mi patrón habitual? Y luego, ¿cómo elijo reaccionar esta vez? Esta anticipación te da poder. Te permite preparar tu respuesta en lugar de improvisarla bajo presión. Es como un boxeador mexicano que estudia los movimientos de su oponente antes de subir al ring. No se trata de eliminar el golpe,
sino de saber cómo esquivarlo o cómo responder. El espejo de reacción te da esa ventaja estratégica en tu vida. Te prepara para la batalla interna. Y aquí es donde tu autoconocimiento se profundiza, porque al previsualizar, no solo estás identificando reacciones, estás entendiendo tus propios detonantes. Estás viendo las raíces de tu inseguridad con una claridad que antes no tenías. Y esa claridad es lo que te permite cortar esas raíces. Este proceso inevitable de ver, decidir y ejecutar no es una fórmula mágica, es un compromiso contigo mismo. Es la promesa de que sin importar cuántas veces esa vieja reacción intente volver, tú tienes la herramienta para observarla, aprender de ella y elegir un camino diferente. Tu productividad se dispara precisamente porque dejas de gastar energía en luchar contra ti mismo. Dejas de posponer, de dudar, de autosabotearte. La energía que antes se iba en la inseguridad, ahora se canaliza hacia la acción y la creación. Es una reasignación de recursos internos, y esto, inevitablemente, abre caminos para la riqueza. No solo la monetaria, que es una consecuencia natural de la productividad y la disciplina, sino también la riqueza en oportunidades, en relaciones más auténticas y en esa profunda satisfacción personal que viene de saber que eres el arquitecto de tu propio éxito. Pero queda una pieza más en este rompecabezas, un elemento que te ayudará a consolidar todo esto y a mantener el rumbo incluso cuando la motivación flaquea. Queda conmigo, porque en el próximo bloque te revelaré cómo asegurar que estas victorias sean permanentes. Esa pieza final, ese elemento que consolida todo lo que hemos hablado, no es un truco mágico, es la consistencia intencional. Piensa en ello. ¿De qué sirve tener la mejor brújula? ¿El espejo de reacción? Si solo la usas de vez en cuando. La verdad simple es que el cambio duradero no viene de actos esporádicos de grandeza, sino de la suma de pequeñas decisiones conscientes, repetidas día tras día. Queda conmigo, porque esto es lo que transforma la intención en un hábito inquebrantable. La mayoría de la gente piensa que la disciplina es la clave, pero la disciplina en sí misma es un resultado de la consistencia intencional. Es el proceso inevitable de construir ladrillo a ladrillo. ¿Cómo aseguramos que esas microvictorias sobre la inseguridad no sean solo flashes, sino parte de un patrón nuevo y poderoso? La respuesta está en diseñar tu entorno y tus rutinas para que la consistencia intencional se vuelva la opción más fácil. Este es un detalle que muchos pasan por alto. En la práctica, esto significa que después de usar tu espejo de reacción para identificar y reencuadrar una reacción insegura, necesitas un sistema para reforzar la nueva respuesta. No basta con solo pensar diferente, tienes que actuar diferente, una y otra vez, hasta que la nueva reacción se sienta tan automática como la antigua. Imagínate que quieres aprender a cocinar un platillo complejo de la cocina mexicana. No solo lees la receta una vez y esperas que salga perfecto. Practicas, ajustas, pruebas. Cada repetición, cada pequeño ajuste, es un acto de consistencia intencional. Y con cada repetición, la habilidad se arraiga. Lo mismo aplica para desarmar la inseguridad. Cada vez que el espejo de reacción te muestra una reacción automática y tú eliges una respuesta diferente, decir sí a una oportunidad, expresar tu opinión, aceptar una crítica sin defenderte, estás haciendo una repetición. Y esa repetición necesita ser reforzada. Aquí entra un concepto crucial, la arquitectura de tu día. ¿Cómo puedes integrar el uso del espejo de reacción en tu rutina diaria, de modo que no sea un esfuerzo extra, sino parte natural de tu flujo? Tal vez, después de cada reunión importante, te tomas un minuto para revisar tus reacciones. O antes de una llamada difícil, activas tu espejo mentalmente. Este es el microgancho. El truco no es tener más fuerza de voluntad, sino necesitar menos fuerza de voluntad. ¿Cómo logramos eso? Creando un ambiente que te impulse, no que te frene. Piensa en tu celular. Si quieres reducir el tiempo en redes sociales, ¿qué haces? Quitas las notificaciones, pones el teléfono lejos. Estás diseñando tu entorno para una reacción diferente. De la misma manera, puedes diseñar tu entorno mental y físico para fomentar reacciones seguras.
¿Qué tipo de información consumes? ¿Con quién te rodeas? Si tu entorno está constantemente reforzando la duda y la crítica, será mucho más difícil mantener la consistencia intencional. Rodéate de personas que te inspiren a actuar con intención, no con inseguridad. En México tenemos un dicho: dime con quién andas y te diré quién eres. Es una verdad simple que aplica directamente a cómo tus relaciones pueden fortalecer o sabotear tu proceso contra la inseguridad. Busca aliados, mentores, amigos que celebren tus pequeñas victorias y te den una perspectiva honesta. La consistencia intencional también implica lo que llamamos la revisión consciente. Al final del día, tómate unos minutos. Pregúntate, ¿dónde usé mi espejo de reacción hoy? ¿Qué reacciones automáticas pude observar? ¿Y qué decisiones intencionales tomé? Esta reflexión es un acto poderoso de autoconocimiento. No se trata de juzgarte, sino de aprender, de ver el progreso, por mínimo que sea, porque cada decisión consciente de actuar diferente es un ladrillo más en el edificio de tu éxito. Y esa es la base de la persistencia. Tu mentalidad se fortalece porque dejas de ser un rehén de tus viejos patrones de inseguridad y te conviertes en el arquitecto de tus nuevas respuestas. La productividad se dispara porque ya no hay esos frenos internos activándose sin control, y la disciplina se vuelve algo natural y sostenible, no una lucha constante. Es el proceso inevitable. Esto, inevitablemente, abre caminos para la riqueza, no solo monetaria, sino también en oportunidades, relaciones y una profunda satisfacción personal. Pero ¿qué pasa cuando a pesar de todo te sientes tentado a volver a tus viejos patrones? ¿Cómo aseguras que el espejo de reacción se mantenga pulcro y listo para el siguiente desafío? Queda conmigo, porque hay un último secreto para blindar tu progreso. Ese último secreto para blindar tu progreso no es una fórmula mágica, sino una verdad simple y profunda: la recalibración constante. Piensa en tu espejo de reacción no como algo estático, sino como un músculo que necesita ejercicio. Habrá momentos, por supuesto, en que te sientas tentado a volver a tus viejos patrones. Es humano. Pero ¿qué haces en ese momento? Ahí es donde el espejo de reacción se vuelve tu ancla más fuerte. Cuando esa vieja voz de la inseguridad intente susurrarte dudas, o cuando te encuentres reaccionando de forma automática, no te castigues. Al contrario, activa tu espejo de reacción con más fuerza. Pregúntate, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué me está mostrando mi espejo en este instante? Este acto de observación, en la práctica, es la clave para no solo blindar tu progreso, sino para acelerarlo. Porque cada vez que te cachas en el acto de una reacción insegura y conscientemente eliges una respuesta diferente, estás reforzando un nuevo circuito neuronal. Estás reescribiendo el guión de tu vida, ladrillo a ladrillo. Y esa es la esencia de la persistencia de la que hablamos. La persistencia no es no caer, es levantarse y ajustar la brújula con el espejo de reacción cada vez que sea necesario. El detalle que muchos olvidan es que el autoconocimiento no es un destino, es un viaje. Y el espejo de reacción es tu compañero inseparable en ese camino. Te permite ver la evolución de tu mentalidad. ¿Cómo pasas de ser un rehén de tus miedos a ser el director consciente de tus acciones? Es un proceso inevitable de crecimiento. Imagínate que eres un artesano en México creando una pieza de Talavera. No esperas que cada pincelada sea perfecta desde el inicio. Hay ajustes, hay correcciones. Cada imperfección es una oportunidad para refinar tu técnica. De la misma forma, cada vez que tu espejo de reacción te muestra una reacción que quieres cambiar, es una oportunidad para refinar tu intención. Tu productividad se dispara porque dejas de gastar tiempo y energía en la duda y la parálisis. Ahora, esa energía se canaliza hacia la acción intencional. La disciplina se vuelve algo natural y sostenible, no porque tengas una fuerza de voluntad sobrehumana, sino porque has desarmado los frenos internos y has construido un sistema que te impulsa hacia adelante. Y esto, como hemos visto, inevitablemente abre caminos para la riqueza. No solo la monetaria, que es una consecuencia natural de una mentalidad fuerte,
una productividad imparable y una disciplina consistente, sino también la riqueza en oportunidades que antes evitabas, en relaciones más auténticas porque te muestras tal cual eres, y en una profunda satisfacción personal que viene de saber que estás viviendo alineado con tus verdaderos principios. Hemos recorrido un camino fascinante, desde entender cómo las personas inseguras siempre reaccionan de una manera predecible, hasta desglosar el proceso inevitable de identificación, origen, reencuadre y acción intencional. Te hemos entregado el espejo de reacción, esa herramienta mental que te permite ver tus patrones automáticos y la consistencia intencional como el combustible para el cambio duradero. La claridad es ahora tuya. Ahora la pelota está en tu cancha. Te he mostrado la brújula precisa y el camino hacia la acción. La persistencia es tuya para construirla, una decisión consciente a la vez. Cada vez que elijas actuar con intención en lugar de reaccionar por inseguridad, estás construyendo una versión más segura, más capaz y más plena de ti mismo. Si este video resonó contigo y te dio esa claridad que buscabas, si estás listo para dejar de ser un rehén de tus viejos patrones de inseguridad y empezar a actuar con intención, regálanos un me gusta ahora mismo. Es una señal poderosa para nosotros. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Principios de Éxito Zig Ziglar y activa la campanita. Únete a nuestra comunidad, porque este es solo el inicio. Explora nuestra serie completa sobre mentalidad y disciplina en la playlist que aparece en tu pantalla. Hay mucho más por descubrir. Si este video te ha empoderado, déjame un comentario ahora mismo con la palabra intención. Quiero ver cuántos de ustedes están listos para transformar esas reacciones automáticas en acciones deliberadas. Tu intención es el primer paso para una vida llena de riqueza y autoconocimiento. En nuestro próximo video, vamos a desglosar cómo convertir esa intención en hábitos inquebrantables que te impulsen hacia el éxito sin importar los desafíos. No te lo pierdas.